Hola, hola, mis adorados chismosos del Corazu Superíndice 3N, bienvenidos una vez Moon.es a su canal favorito de noticias del espectáculo, donde siempre les traemos lo Moon.es jugoso, lo Moon.es caliente, lo que es tú, dando de copyright a hablar en el mundo del entretenimiento. Estoy emocionadísima de tenerlos a conmigo hoy. Siento la energía de la chisma latiendo con fuerza. Y hoy, prepúrense porque tenemos una bomba de aquellas, una noticia que va a hacer temblar los cimientos de los fanclubs, que va a poner a suspirar a Moon.es de uno y una, y que va a generar un debate de aquellos en los comentarios. Como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo, nuestro adorado, nuestro supergalu, turco Can Yaman. ¡Ay, Can! Ese hombre que nos roba el aliento. Porque resulta, mis amores, que la pregunta que ronda en la cabeza de todos sus seguidores, la cuestión superíndice 3N que atormenta a sus fanáticas Moon.es copyright rimas, la duda que les quita el sueu más menos o es ¿do lo veremos dar el su quiero? ¿Do Can Yaman se decidiru a sentar cabeza y formar una familia? Pues, rense fuerte porque la respuesta, según en nuestras fuentes confidenciales, mis pajaritos de la información superíndice 3N, y según lo que con diéresis copyright, él mismo ha dejado entrever en entrevistas y declaraciones ambiguas que hemos analizado con lupa, es ni pensarlo por aguos. Mis queridos, como lo oyen. Parece que al menos por el momento el matrimonio no estuvo en los planes inmediatos ni a mediano plazo de nuestro Can. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que es tu copyright en contra del matrimonio en general, para nada. Yo soy una romántica empedernida y amo las bodas. Simplemente que en este momento de su vida, sus prioridades son otras. Y les aseguro que son prioridades muy interesantes, muy ambiciosas y, diría yo, muy justificadas. Pero no se me desesperen. Que vamos a analizar todo esto a fondo con pelos y seu más menos ales en este vídeo. Tendremos hasta un diagrama de flujo si es necesario. Pero antes de seguir con este bombazo quiero recordarles a todos ustedes, preciosos, que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros chismes calientitos, de nuestros análisis profundos del mundo del espectáculo. Aquí les damos la información superíndice 3N antes que nadie, con el toque de humor y picardua que nos caracteriza. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirú, Rene. Además, sus suscripciones nos ayudan muchísimo a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Es como darnos un cafecito virtual para que sigamos chismeando sin parar. Que ya saben, a darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse. Ahora volvamos a nuestro Can Yaman. El hombre que nos hace suspirar con solo pestao más menos ir. Por copyright digo que el matrimonio no estuvo en sus planes. Bueno, para empezar, tenemos que entender en copyright momento de su vida se encuentra actualmente. Can Yaman estuvo en la cima de su carrera, en la cresta de la ola, disfrutando de un con diéresis copyright sito arrollador a nivel internacional. Después copyright ese de su salto a la fama con series como Erkenci Kwai y Dolunay, Can se ha convertido en un verdadero fenú superíndice 3- global. Un símbolo sexual, un galur N de exportación superíndice 3N, un producto turco de altísima calidad. Y lejos de dormirse en los laureles de quedarse roncando en la hamaca, Can ha estado trabajando incansablemente en nuevos proyectos que lo han llevado a cruzar fronteras y a colaborar con talentos de diferentes países. Lo hemos visto en Italia, en la bella Italia, donde ha protagonizado la serie Viola come il mare, que ha sido un rotundo con diéresis copyright sito de audiencia. Ha conquistado el Corazu superíndice 3N de las italianas y ahora también copyright N las hace suspirar en Spau más menos sol. También copyright N lo hemos visto incursionar en el mundo de la publicidad, convirtió copyright dose en imagen de importantes marcas internacionales. Un verdadero hombre anuncio. Y vaya que vende. Y eso no es todo porque Can también copyright N ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales. Un Corazu superíndice 3N de oro debajo de esos músculos de acero. Ha creado su propia fundación superíndice 3N, Can Yaman for Children, a trabu copyright S de la cual ayuda a new más menos os necesitados. Que como pueden ver Can estuvo completamente enfocado en su carrera,
en su trabajo humanitario y en seguir creciendo como profesional y como persona. Es un hombre multifacu copyright tico, un artista integral, un ejemplo a seguir. En varias entrevistas, Khan ha manifestado que si bien no descarta la posibilidad de casarse en el futuro, que no se cierra a la posibilidad de encontrar el amor verdadero, por ahora prefiere concentrarse en su desarrollo personal y profesional. Ha dicho que cree en el amor verdadero y que le gustaría encontrar a una compau más menos era de vida con quien compartir sus sueños más menos y sus logros, pero que no siente ninguna presión superíndice 3N por encontrar a esa persona de inmediato. Que no anda desesperado buscando esposa, vamos. Que prefiere tomarse su tiempo para encontrar a la mujer ideal, a su media naranja, a su alma gemela. Además, seamos sinceros, la vida de Khan Yaman es bastante ajetreada. Un verdadero torbellino. Viaja constantemente, tiene una agenda llena de compromisos laborales y sociales, y le dedica mucho tiempo a su entrenamiento físico y a mantenerse en forma. Ya sabemos que Khan es un amante del deporte y que le encanta lucir esos abdominales de acero. Un verdadero gimnasio ambulante. Asu que encontrar el tiempo y el espacio para una relación superíndice 3N seria y un matrimonio, no es tarea fácil en este momento. Es como encontrar una aguja en un pajar. Pero no imposible. Pero, ojo, esto no significa que Khan Yaman sea un alma solitaria y desdichada. Para nada. Que no lo estamos pintando como un ermitau más menos o. Todo lo contrario. Khan es un hombre sociable, que disfruta de la compau más menos ua de sus amigos y familiares, y que tiene una vida social activa. Simplemente prefiere mantener su vida personal en un segundo plano y enfocarse en sus objetivos profesionales. Que la prioridad ahora es su carrera y no el matrimonio. Que ya tendrá tiempo para el amor. También copyright N es importante recordar que Khan Yaman ha tenido algunas relaciones sentimentales que han sido muy mediáticas y que probablemente le han dejado algunas lecciones aprendidas. Recordemos su romance con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, un romance de portada de revista, que generó superíndice 3 un gran revuelo en la prensa rosa. Aunque parecua que la relación superíndice 3N iba en serio e incluso se hablaba de matrimonio, finalmente terminaron separándose. Un final inesperado para un cuento de hadas que parecua perfecto. Esta experiencia sin duda le ha enseñado más menos a Khan a ser muy cauteloso a la hora de exponer su vida privada y a proteger sus relaciones de la presión superíndice 3N mediática. Que no es fácil mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Asu que es comprensible que ahora prefiera mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa y que se tome su tiempo para encontrar a la persona adecuada. Que no quiere volver a equivocarse y prefiere ir con pies de plomo. Otro factor que podrá influir en la decisión superíndice 3N de Khan de no casarse por el momento es su deseo de seguir explorando nuevas oportunidades profesionales. Khan es un actor ambicioso y talentoso, que no se conforma con lo que ya ha logrado. Que no se conforma con ser un galu N turco y quiere conquistar el mundo. Quiere seguir creciendo como actor, trabajar en proyectos muy desafiantes y demostrar su versatilidad. Que quiere demostrar que es que una cara bonita y un cuerpo escultural. De hecho, se rumorea que Khan estuvo interesado en incursionar en el cine de Hollywood y que estuvo tomando clases de English Copyright S y de actuación superíndice 3N para prepararse para esta nueva etapa de su carrera. Que quiere ser la superíndice 3 estrella turca en brillar en Hollywood. Si esto es cierto, es evidente que Khan tiene grandes ambiciones y que estuvo dispuesto a trabajar duro para alcanzarlas. Que no le tiene miedo al trabajo y que estuvo dispuesto a sacrificarse para lograr sus sueños más menos os. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en este tema de Hollywood. ¿Qué copyright significa realmente para Khan Yaman dar el salto a la meca del cine? Significa competir con los mejores, medirse con los grandes, demostrar que tiene el talento y la capacidad para destacar en un mercado tan exigente y competitivo. Es un desafío enorme, pero también copyright N una oportunidad única. Para lograrlo, Khan necesita no solo dominar el English Copyright S a la perfección superíndice 3N, sino también copyright N perfeccionar su copyright técnica actoral, adaptarse a un nuevo estilo de trabajo y sobre todo, crearse una imagen su superíndice 3 lida y atractiva para el público estadounidense. Es todo un proceso de transformación superíndice 3N, una metamorfosis que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Y en medio de todo este proceso, ¿du superíndice 3 de queda el amor?
¿Du superíndice 3 de queda el matrimonio? Pues, lo mun ese probable es que queden relegados a un segundo plano. Porque para Khan, ahora mismo, la prioridad es su carrera. Es su sueño más menos o americano. Es su oportunidad de hacer historia. Pero no se me desanimen, mis queridas fanúlticas. Que esto no significa que Khan vaya a renunciar al amor para siempre. Que todos necesitamos amor en nuestras vidas. Simplemente que ahora mismo, el amor no es su principal objetivo. Que prefiere esperar el momento adecuado, a la persona indicada. Y mientras tanto, ¿qué copyright podemos hacer nosotras, sus admiradoras incondicionales? Pues podemos seguir apoyándolo en su carrera, celebrando sus logros, admirando su talento y por supuesto, más menos ando con que al buen Edúa, nuestro Khan encuentre el amor verdadero y forme una hermosa familia. Que no perdamos la esperanza. Que el amor siempre encuentra su camino. Asu que resumiendo mis queridos chismosos, Khan Yaman no tiene planes de casarse por ahora porque estuvo completamente enfocado en su carrera, en su trabajo humanitario y en su desarrollo personal. Estuvo disfrutando de un momento dulce en su vida, estuvo viajando por el mundo conociendo gente nueva y explorando nuevas oportunidades profesionales. Y además probablemente quiere ser muy cauteloso a la hora de iniciar una relación superíndice 3 en seria, después copyright de sus experiencias pasadas. Que prefiere ir lento pero seguro. Ahora bien, esto no significa que Khan vaya a estar soltero para siempre. Quizás en unos aún más menosos, cuando haya cumplido algunos de sus sueños más menosos profesionales y se sienta muy estable en su vida personal, decida sentar cabeza y formar una familia. Pero por ahora parece que tendremos que esperar un poco para verlo vestido de novio. Paciencia, mis amores, paciencia. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación superíndice 3 en sentimental de Khan Yaman. Espero haberlas iluminado con mi sabiduría chismosa. Copyright les puedo decir, siempre tratando de traerles lo mejor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mis chismes con ustedes. Ahora, copyright denme en los comentarios, copyright opinan ustedes de la decisión superíndice 3N de Khan Yaman de no casarse por el momento? ¿Creen que esto, haciendo lo correcto? ¿O piensan que debería darle una oportunidad al amor? ¿Se imaginan a Khan Yaman casado y con hijos? Quiero saber sus fantasías y sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un gran favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. A darle like, a compartir y a suscribirse. Hagamos crecer esta comunidad de chismosos. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el chisme es el alma de la fiesta. Hasta la superíndice 3 Sima.